Hola, soy Miriam Vela, escritora peruana. ¿Saben? Acabo de terminar un libro que me tocó profundamente. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y quiero contarte lo que me dejó, como si estuviéramos conversando, porque siento que todos necesitamos, en algún momento, escuchar algo así. Frankl no fue cualquier autor, fue psiquiatra, neurólogo, y sobreviviente del Holocausto. El libro, en realidad, es un testimonio. Pero no solo eso, es una reflexión poderosísima sobre cómo, incluso en las condiciones más inhumanas, el ser humano puede encontrar sentido. Y ese sentido, dice él, es lo que lo mantiene con vida. Frankl estuvo en varios campos de concentración nazis, incluido Auschwitz. No lo cuenta con morbo ni con ira. Lo cuenta con una calma que impresiona. Habla de cómo, desde el primer momento que llegaban al campo, los prisioneros eran despojados de todo. Su ropa, su identidad, su dignidad. Pero lo más impactante es cómo también se ponía a prueba su voluntad de vivir. Y aquí viene lo más fuerte del libro. Frankl dice que el sufrimiento, por más terrible que sea, puede tener sentido. No en el sufrimiento en sí, porque nadie debería glorificar el dolor, sino en cómo uno se enfrenta a él. Lo dice así: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase me quedó grabada. En el campo, Frankl observó que los prisioneros que lograban resistir no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino los que aún conservaban una razón para seguir, un ser querido, un propósito, una esperanza de futuro. Algunos pensaban en sus hijos, otros en volver a su profesión, en dar una conferencia. Él, por ejemplo, soñaba con volver a escribir su libro. Y eso me hizo pensar mucho, porque a veces nosotros nos quejamos de cosas pequeñas, perdemos el ánimo por cualquier inconveniente, y este hombre, en medio de un infierno real, decidió mirar dentro de sí y encontrar motivos para no rendirse. No por terquedad, sino por sentido. Pero el libro no es solo un relato de supervivencia. En la segunda parte, Frankl explica su enfoque terapéutico, la logoterapia. A diferencia del psicoanálisis que mira al pasado, la logoterapia se enfoca en el futuro, en el propósito. Él decía que la raíz de muchas depresiones o vacíos existenciales es la falta de sentido. No es tanto que estemos enfermos, sino que estamos desorientados. Y aquí viene algo que me voló la cabeza. Para Frankl, el sentido de la vida no es algo que uno inventa, sino algo que uno descubre. Puede estar en una tarea, en una relación, incluso en el sufrimiento. Porque cuando ya no podemos cambiar una situación, todavía podemos cambiar nuestra actitud frente a ella. Eso, dice, es la libertad última del ser humano, la libertad de elegir cómo responder. Me impactó cuando contó cómo algunos prisioneros, en medio de su desnutrición y desesperanza, aún compartían su último pedazo de pan con otro. Gente que ya no tenía nada, pero aún conservaba su humanidad. Y eso es lo que lo marcó, que incluso en los peores escenarios, hay quienes eligen ser luz. Frankl también habla de la importancia de no huir del sufrimiento, sino de afrontarlo con responsabilidad. No se trata de buscarlo, sino de no temerle, porque el sufrimiento, cuando tiene sentido, deja de ser solo dolor y se transforma en crecimiento. Y esto, llevado a nuestra vida cotidiana, es muy poderoso. Nos invita a dejar de pensar solo en la felicidad como meta, y empezar a pensar en el sentido. La felicidad, dice él, es una consecuencia. No se persigue directamente, surge cuando uno vive con propósito. Una frase que me encantó fue: la vida no nos debe nada. Somos nosotros los que le debemos algo a la vida. ¡Qué fuerte! Nos pasamos la vida esperando que las cosas salgan como queremos, como si la vida nos debiera satisfacción. Pero Frankl nos invita a preguntarnos: ¿qué quiere la vida de mí ahora? A veces esa respuesta está en amar mejor, en servir, en ser valientes. Otras veces, está en resistir, en tener paciencia, en cuidar a otro, en sostenernos aunque todo parezca oscuro. El sentido no siempre es glamoroso, pero siempre es transformador. También me marcó mucho cómo Frankl plantea que no hay una única forma de encontrar sentido. Para algunos puede estar en una obra creativa o en una vocación, para otros, en el amor, en la entrega o incluso en enfrentar con dignidad un sufrimiento inevitable. Es como si cada persona tuviera una misión única en la vida, una tarea que solo él o ella puede cumplir. Y si no la hacemos, nadie más podrá hacerlo por nosotros. Él pone un ejemplo muy tierno. Recordaba con fuerza a su esposa, sin saber siquiera si ella seguía viva. Solo esa imagen, ese amor, le daba fuerzas. Dice algo hermoso: el amor es la meta más alta a la que puede aspirar el ser humano. Y eso lo dice alguien que fue despojado de todo,
menos de su capacidad de amar. Y es que Frankel no idealiza el sufrimiento, pero sí lo reconoce como un camino válido para hallar sentido. Aclara que si uno puede evitar el dolor, debe hacerlo, pero cuando el dolor es inevitable, ahí entra en juego nuestra actitud. Esa es nuestra verdadera libertad. Elegir nuestra postura frente a lo que no podemos cambiar. Otro punto clave que trata es el vacío existencial. Dice que en la sociedad moderna mucha gente se siente vacía, desmotivada, aburrida, y que eso se debe a que hemos perdido el ¿para qué? Nos llenamos de cosas, pero no de propósito. Vivimos más cómodos, pero más perdidos. Y lo peor es que ese vacío puede llevar al conformismo, al fanatismo o incluso a la desesperación. Y él lo vio en carne propia. Gente que, en el campo, al perder todo sentido, simplemente se rendía y moría. Pero también vio lo contrario. Personas que, aun sabiendo que podían morir al día siguiente, mantenían la esperanza y la dignidad. Esa diferencia no la marcaba el físico, ni la inteligencia, sino el sentido. Frankel también habla del humor como herramienta de supervivencia. En medio del horror, él y algunos compañeros hacían chistes, como una forma de resistencia. Decía que el humor es otro de los recursos que el alma tiene para afirmarse, para mantenerse humana. En resumen, este libro no solo me enseñó sobre historia o psicología. Me habló al corazón, me hizo ver que en los momentos difíciles, lo más importante no es lo que ocurre fuera, sino lo que ocurre dentro. Me recordó que siempre tenemos la capacidad de encontrar un sentido, aunque no podamos cambiar la situación. Que incluso en el peor de los escenarios, podemos elegir nuestra respuesta. Y que esa pequeña libertad interior, puede salvarnos. El hombre en busca de sentido no es un libro de autoayuda más. Es una lección de vida. Y si alguna vez sientes que estás perdido, cansado o sin rumbo, te lo recomiendo con todo mi corazón. Porque entender que la vida tiene sentido, incluso en el sufrimiento, no solo nos da esperanza. Nos devuelve la dignidad.